vamos a irnos a Islandia. No es un mal lugar para ir, un lugar donde hace muchísimo frío. Sí. Y haría muchísimo más si no hubiera unas fumarolas geysers, o una actividad volcánica y termal que hace que por ahí salga agua caliente del piso. A mí los lugares donde sale agua caliente siempre me han gustado, fascinado. Allá por el siglo IX, un rey llamado Harald Haarfagr tuvo la idea en Noruega de unir todos los reinos en que Noruega estaba dividida. Tuvo esa idea porque una dama con la cual él quería casarse se lo puso como condición de casorio. Oh, rey Harald, dijo, si tú consigues unir los reinos en que está atomizada mi patria, me casaré contigo. Entonces este rey unificó los reinos y además no se cortó el pelo durante el tiempo que duró aquella gesta. Finalmente consiguió la unión de los reinos, se casó con esta mina y se cortó el pelo. Muchos de sus enemigos tuvieron que emigrar del territorio de Noruega y se fueron a Islandia y allí constituyeron una especie de república más o menos independiente, ¿no? Cuya principal autoridad era una institución colectiva llamada Althing. Bueno, le llamaban a Islandia cuna de noruegos exiliados. Y eso está mal. ¿Cómo puede ser una cuna de noruegos exiliados? La cuna de los noruegos exiliados, dirá un oyente lúcido, es Noruega. En Noruega. No me este video que sería nuestra Islandia, ¿no? Cuna entonces de islandeses y de escritores de saga, pues punto donde los noruegos se exiliaban. Esto queda al oeste de Noruega. Usted, por ejemplo, está en Noruega, señor oyente. Hay una isla ahí, por ahí cerca, y si usted quiere, queda al oeste de Noruega, como quien va para América, y si usted quiere exiliarse ahí, lo hace. Allí se juega al ajedrez mucho también. Sí, sí. Allí nació un amigo de este programa, Snorri Sturluson. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1179, o sea que hace mucho. Uno puede leer en las revistas de espectáculos que Snorri nació en 1179 y que fue diestro en todas aquellas cosas donde puso mano. Es una manera de decir, ¿no? Allí donde metía la mano lo hacía bien. Es algo que no todos pueden decir. Aún se conserva una pileta circular tallada en piedra que el propio Sturluson reconstruyó y la utilizó precisamente para bañarse en aguas termales. Me dirán ustedes, ¿no parece cosa demasiado asombrosa esto de labrar piletas en piedra? Bueno, ¿qué quieren? Digo, lo asombroso viene ahora. Se casó a los 20 años con una mujer rica, tampoco es muy asombroso. No, pero es astuto. Esta mujer rica le dio 2 hijos, se separó años después. Su mujer era hija de un sacerdote, ya nos empieza a asombrar, pero en realidad no tanto, porque no había en Islandia en aquel tiempo celibato eclesiástico obligatorio. Snorri fue un famoso jurista y abogado. A los 35 años fue elegido presidente de Althing, el consejo ese, el consejo de que hablábamos, ¿no? La Asamblea Legislativa y Suprema Corte de Islandia, huele a todas las cosas. Y al presidente se le llamaba narrador de la ley. Todos los años el tipo se ponía delante del pueblo y recitaba la ley. Es como si alguien se pusiera, el presidente de la Suprema Corte, por ejemplo, se pusiera a recitar el Código Civil de Vélez Sarsfield, el Fortín de Villaluz. Sturluson era poeta también y lo recordamos como poeta. Había dedicado unos poemas al rey Hakon de Noruega y a su mujer, la reina. Entre paréntesis, hablaremos de ese poema que es Hatatal, el censo de estrofas, una de las 3 partes de la Edda. El rey Hakon de Noruega le envió regalos a Sturluson y lo invitó a su corte y le prometió honores. Islandia era, como hemos dicho, una república independiente, ¿no? Por el otro lado, el reino, ahí tenemos,
Reino de Noruega, rey Haakon. Islandia. Islandia independiente, presidente de la asamblea, Snorri Sturluson. Haakon lo invita a su corte a Sturluson. Snorri fue a Noruega, en cuya historia era erudito, y sobre la que escribiría después. El rey Haakon lo nombra Lenderman, que quería decir varón, título que jurídicamente lo hacía súbdito feudal del rey de Noruega. Y le empieza a regalar cosas. Bueno, Sturluson regaló propiedades suyas al rey Haakon de Noruega y le prometió lograr que los islandeses aceptaran la soberanía del rey noruego sobre Islandia. En una palabra, le estaba prometiendo la república. Le iba a regalar la república. Se me dirá, yo he escuchado antes esa historia, la historia de un señor que viviendo en un país recibe la invitación de un rey extranjero, acepta regalos a cambio de entregar toda o gran parte de la soberanía de su país. ¿Dónde habrá escuchado uno esto? Bueno, la historia de Islandia está llena de estas páginas. Bueno, Snorri le dijo al rey Haakon, ahora llego allá, le digo a los islandeses que son tus súbditos y somos todos felices. Se las tomó, volvió a Islandia y le mandó incluso a su hijo, al hijo de Snorri Sturluson, al rey Haakon como rehén. Dice, tomá como garantía, te doy acá a mi hijo. Esto le valió fama de traidor a Sturluson en Islandia, donde no saben entender esas cosas. No, claro. Pero fue traidor a Islandia por todo esto que estoy contando, pero también al rey Haakon, porque en realidad nunca jamás cumplió sus promesas. En Islandia hizo un segundo casamiento, no estrictamente legal, en fin. Y en el año 1224 ya podía decirse que Snorri Sturluson era el hombre más rico de Islandia, seguramente también el más avaro y con toda certeza no el más valiente. Discutió con su hijo mayor, le negó la herencia y el hijo mayor también se las tomó a Noruega. Allí tuvo un altercado con su cuñado, no con su cuñado, sino con el cuñado del hijo. Sí. Un señor llamado Gissur Thorvaldsson. Recuerden este nombre, Gissur Thorvaldsson. Thorvaldsson. Sí. Y entonces se pelearon y este cuñado Thorvaldsson mató al hijo de Snorri. A todo esto el rey Haakon de Noruega dice, che, Snorri, ¿cuándo me vas a entregar la República de Islandia que me has prometido? Y el otro le la avalar, qué sé yo, vos sabés cómo es esto, entregar una república no es tan fácil como parece. Entonces el rey Haakon se dirigió a un sobrino de Snorri que se llamaba Sturla Sigvatsson para que le entregara a Islandia. Dice, mirá, no me la quiere entregar tu tío, entregámela vos. Pero Sturla estaba además enemistado con Snorri por otros asuntos, que te la entrego, que no te la entrego, que mi cuñado... Guerra civil. Guerra civil en Islandia. Entonces Snorri, que era poeta y era diestro en todas las cosas que hacía, se puso al frente de un ejército y se preparó para la batalla. Juntó las tropas, las adiestró, las preparó, esperó el momento de la batalla y el amanecer del día en que debía batirse descubrió que no podía pelear porque había nacido cobarde, no tenía coraje para entrar en batalla. Entonces hizo lo que generalmente aconseja la prudencia, que hagan los que tienen miedo de entrar en batalla. Salió rajado. Huyó a la costa oriental de Islandia y después a Noruega. La guerra siguió. El sobrino Sturla pereció en combate. Sturluson, exiliado en Noruega, lloró en una elegía que escribió la muerte de su sobrino y enemigo. Y se volvió a Islandia, otra vez desobedeciendo estrictas órdenes del rey Haakon. Entonces el rey, que ya estaba repodrido, dice, no me entregó la república. Cuando le dije que se quedara, se fue, y cuando le dije que se fuera, se quedó. Ya me tiene podrido, lo voy a mandar a matar. Y lo mandó a matar. ¿A quién cree que mandó? Al cuñado del sobrino, al Gissur, del hijo. Thorvaldsson. Al Thorvaldsson. Le dice, andá y matalo. Ya que mataste al hijo, andá y matá al padre también. Por uno. Y así fue. Gissur Thorvaldsson rodeó la casa de Snorri. Snorri había recibido un mensaje de advertencia escrito en runas y cifrado, pero no supo leerlo, mala suerte. Llegó Gissur con sus hombres, uno de ellos llamado
Arnie Brisker, que quiere decir, como ya habrán visto ustedes, Arnie el amargo. ¿Qué hace Brisker? Y el amargo lo mató, lo liquidó. 10 años después también mataron a Arnie el amargo y después también se lo cargaron a Gissur, a Thorvaldson. También, porque allá cuando empezaba el asunto no paraban nunca. Efecto dominó. Sí. Ahí nació el juego. Y este es el hombre que escribió el libro del cual no es que vamos a hablar hoy, pero gracias al cual lo recordamos, que es la Edda, ¿no? En Islandia, por ejemplo, la nueva fe de Jesús no fue tan hostil con el paganismo. Se entendieron más o menos, no hubo mucho lío para imponer la fe de Cristo. En Noruega tampoco. Los noruegos solían tener una especie de indiferencia religiosa propia de los aristócratas, y algunas generaciones después los chicos miraban la fe pagana con la nostalgia de las cosas perdidas. Y entonces Snorri escribió la Edda, que es un manual sobre la religión de los vikings, pero escrito en épocas cristianas, con cierta ironía, ¿no? Con cierto escepticismo. Snorri ya había escrito otras cosas, sagas, historias de guerra, en donde se notaban algunas virtudes bastante adelantadas, que no iban a llegar a la novela, opina nuestro Borges, hasta Flaubert. Bueno. Cierta economía. Por ejemplo, en una batalla, uno de sus generales rompe el arco. Y hay un ruido, y uno de los generales del rey que protagonizaba el asunto, que era... no me acuerdo qué rey era. Olaf Tryggvason. Entonces oye el ruido de algo que se ha roto y pregunta a su arquero, ¿qué se ha roto? Y el arquero le contesta, Noruega, rey, en tus manos. Ese laconismo no era tan frecuente. No, claro, era más bien al revés. Hay otro más lindo, hay un conde llamado Harald, que ha caído en combate. Aparentemente ha sido derrotado, le han sacado la bandera. Uno de los hombres de Hakon, otro Hakon, Jarl se llamaba tiene la bandera del conde Harald. Y todos discuten, ¿estará muerto el conde? ¿Habrá muerto en el combate? De pronto un jinete sale de la espesura y al jinete de Hakon, que lleva la bandera que ha sido arrebatada al conde, lo atraviesa con su lanza y le roba la bandera. Y entonces Hakon dice, traed mi espada, dice, y mi yelmo, el conde está vivo. Es esa economía. En aquel tiempo otro hubiera puesto, el rey calculó que solamente un hombre podía ser capaz. Claro. No, directamente fue al punto. El conde está vivo, es bueno. El conde está vivo. Todo esto fue muy admirado por tipos como Alfred Tennyson, el Lytton, ¿cómo se llamaba? Lytton, el de, no sé si era el de los últimos días como de Pompeya, no me acuerdo. Bueno, y desde luego Carlyle. Claro, aquellos que postularon la preeminencia del héroe por encima de cualquier otro valor colectivo. Carlyle, ¿no? Carlyle es el gran... Sí. Por encima, contrariamente al otro, ¿cómo se llamaba? El que... ahora se lo digo. Thomas Carlyle habla en realidad de 3 tipos de héroes, ¿no? De los héroes. Decía que la historia provenía de... que hacía falta un gran hombre para catalizar la historia. En cambio, el otro que discutía con él, un tipo que empezaba con él, es muy conocido, decía que no, que la historia generaba a los héroes, que la historia producía sus fenómenos y que estos fenómenos también venían con héroes que los encarnaban. Emerson. El caso es que todos estos tipos
no solo lo admiraron a Sturluson, sino que trataron de adornarlo, trataron de reescribirlo. Es una tarea tan innoble como recibir a Flaubert, digamos. Claro. Y no le salió bien. Claro. No le salió tan bien. Bueno, hoy sabemos que no debieron haberlo hecho. Bien. Ese es el que escribió la Edda. La Edda es un manual sobre la religión de los vikings, pero escrito en épocas cristianas, con cierto escepticismo, lo cual, en lugar de arruinarlo, lo hace mucho mejor. Está bien eso. La Edda tiene 3 partes. Un discurso preliminar, donde se hace referencia a la fe cristiana, y 3 partes que son. La primera, la alucinación de Gylfi, que es un tipo que llega a un lugar y se encuentra con 3 entidades, que en realidad son 3 dioses, que se llaman con nombres extraordinarios. Se llaman Alto, Tan Alto y Tercero. No, el segundo se llama Tan Alto como. ¿Cómo? Alto, tan alto como y Tercero. Estos 3 son los que le cuentan toda la cosmogonía, la riquísima cosmogonía de los nórdicos. Le cuenta a un supuesto rey de Suecia que llega allí todos estos asuntos de los dioses. La segunda parte de la Edda es lo que se llama Skaldskaparmal. Skaldskaparmal, que quiere decir, como ya hemos visto, lenguaje de los escaldos, que es una serie de instrucciones para poetas. Odín y un rey llamado Argir conversan a la luz de las espadas. Las espadas de Odín son tan brillantes que no hacen falta lamparitas. Y hablan de poesía. Saben ustedes que Odín hablaba en verso, que no es lo mismo que hablar de poesía. Desde aquella vez en que pudo comerse la miel de los enanos, ¿no? Aquella miel que era una mezcla en realidad de hidromiel y de sangre. ¿Y qué cosa es la buena poesía sino dulzura y desgarramiento, belleza e inquietud, etc.? Se tomó ese mejunje y se hizo poeta para siempre. Desde entonces Odín nunca jamás habló en prosa. Bueno, pero hablaban de poesía y a través de ese diálogo Snorri enseña a escribir. Y los islandeses, ya lo saben ustedes, son muy minuciosos para enseñar a sus poetas a escribir. Nada de decirle, no, ustedes exprésense, saquen lo que tengan dentro. No, decían cosas tales como, cuando ustedes quieren decir guerra, no digan guerra, digan festín del cuervo, o festín del águila. Cuando quieren decir mar, no digan mar, digan camino de la ballena. Cuando quieran decir perdido, no digan perdido, digan siguió el camino de la serpiente. Funda de la espada era lo que se usaba para nombrar al enemigo también, ¿no? Algo por estas eran las Kenningar, las metáforas, que son las que usaba en cartas marcadas la máscara para dirigirse a las personas que asaltaban. Hay un... Bueno, eran metáforas oficiales y todas ellas estaban en el libro de los escaldos. Y la tercera parte de la Edda es la que dedicó Snorri al rey Hakon de Noruega, y quiere decir censo de estrofas. Es una poesía con 102 estrofas, todas distintas, una especie de catálogo del metro, una porquería. Esta es la historia de Snorri Sturluson, ¿no? Y la Edda es una obra extraordinaria y de lectura amenísima, ¿no? Y sería bueno que aquellos que quisieran pasar un buen rato se dirigieran a ella. Ahí están personajes que aquí hemos visto muchísimo, están todos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia de este funcionario que fue él? Él es un buen dedicando en principio. Estaba pensando que es curioso el avance de los tiempos, la sucesión de los tiempos, porque las metáforas oficiales terminan convirtiéndose en lugares comunes y no son lo mismo. No es lo mismo una cosa que debe llamarse por razones rituales, de un modo, aquella que empieza a llamarse por comodidad de la misma manera en todas partes. Esto distingue por ahí a un poeta de un oficinista, y creo que es lo mismo que pasa con los cobardes y los valientes. Uno tiende a pensar que la condición del cobarde tiene que ver con el ámbito del coraje, y sin embargo tiene que ver con el ámbito del miedo. Digo, puede ser cobarde o valiente cualquier hombre en distintas circunstancias, y esto no califica a uno como para saber en qué categoría ponerlo.
fíjese que también tenemos a veces la necesidad de catalogar a los hombres con algún carácter como el de la valentía, simplemente para que encajen en una historia. Borges nos ha regalado el tema del traidor y del héroe, justamente donde se mezclan este tipo de cosas, y el traidor termina siendo también quizás un ejemplo de coraje por solo preservar el propio nombre. Pero en realidad, en los días que corren, tenemos esta especie de relación extraña con el miedo, puesto que en realidad el miedo se manifiesta rodeado de protecciones. ¿A qué se le puede tener miedo hoy en día? Y creo que la cobardía, para vincularla con la poesía Alejandro, igual que el coraje, está mucho más en el ámbito de las palabras. Uno puede encontrar muy frecuentemente a alguien que grite su propia verdad, la vocifera, grita voz en cuello, simplemente para no escuchar las palabras que puede decir otro, y que seguramente van a ser temibles, como es temible cualquier argumento razonable para el grito destemplado. Así, donde se oiga gritar a uno que no deje hablar al otro, eso es cobardía. Bien, cobardía es el tango que va a cantar Carlos Gardel en este mismo acto. Adelante.